organizaciones el hecho de poder tener la información y de cierta manera tenerla fragmentada o aislada. Un término muy conocido son los silos de información, y lo que traduce es que simplemente existe mucha información dentro de las organizaciones, pero esta está totalmente aislada, es decir, no está interconectada, no se hablan los sistemas, y justamente todas estas plataformas modernas lo que buscan es precisamente desbloquear ese reto y poder generar soluciones que nos permitan unificar los datos y poder encontrar sentido y conocimiento en ellos a través de la generación, por ejemplo, de insights de negocio para la toma de decisiones, ¿no? Y el 84% cree que la inteligencia artificial generativa ayudará a las organizaciones a obtener, digamos, de cierta manera, conocimiento basado en tiempos más cortos, ¿no? El hecho de que los datos estén aislados supone un reto grande para todos los equipos, no solamente el equipo técnico, sino también los usuarios de negocio, directivos, etcétera. El lograr esto, el lograr unificar estos datos y generar insights, por ejemplo, para entender un cliente a 360 grados, es un reto, digamos, de cierta manera interesante. Y el último reto que quiero compartir el día de hoy está asociado a las personas, ¿no? Digamos que el tema de las nuevas tecnologías, el tema de poder habilitar a las personas para que de cierta manera puedan aprovechar todas estas capacidades que nos trae la tecnología actual, como lo es la inteligencia artificial generativa, no deja tampoco de ser un problema, y es importante que las organizaciones empiecen a considerar dentro de la estrategia justamente el entrenar, el habilitar a todos los usuarios de la organización, no solamente a los usuarios de IT, no solamente a los usuarios de las áreas de Business Intelligence o Analítica, sino a todos los usuarios en general de la organización, para que justamente estos usuarios empiecen a promover las soluciones y empiecen eh, a apalancar las decisiones de la compañía a partir de los datos, ¿no? Y bueno, luego de contar un poco todos estos retos, traemos esta lámina que es un poco curiosa y nos dice cómo se come esto, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto lo podamos lograr? ¿Cómo podemos desbloquear estos retos? Suena bonito, pero ¿de ahí qué? Y justamente para eso quiero darle la palabra a Javier Olarte, especialista en datos y analíticas de Google Cloud, que nos acompaña hoy en esta sesión y que nos contará un poco cómo eh, desde Certica y en conjunto con Google podemos ayudar a las organizaciones justamente a superar todos estos retos y de cierta manera llevar a las organizaciones a que puedan encontrar un valor real a partir de los datos. Adelante, Javier. Muchas gracias, Fer, y muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Muy buena la introducción. Creo que nos da un poco de contexto de la situación en la que nos enfrentamos. Se enfrentan muchas organizaciones hoy en día. Y por eso, para poder adelantar y poder tener éxito en este momento en el que estamos abordando nuevas tecnologías, en donde llega la inteligencia artificial generativa, lleva la analítica, el machine learning, vamos a empezar entonces cómo nosotros desde Google vemos que una organización debe abordar la adopción de estas nuevas tecnologías y también su estrategia de datos. Entonces, nada más práctico que las buenas prácticas tradicionales, y en eso, entonces, el centro siempre debe estar apuntándole a el negocio. Entonces, el propósito de una estrategia de datos en cualquier organización, independiente de su razón de ser, siempre debe ser el logro de su misión, de sus objetivos misionales, y esos objetivos de negocio deben estar apalancados entonces en utilizar buenos datos, utilizar los datos en la información. Entonces, el primer punto es: una buena estrategia de negocio debe estar respaldada y estar 100% alineada con una buena estrategia de datos. Sobre esos datos, vamos entonces a construir y a cumplir la promesa de valor que permitirá a la organización avanzar más rápidamente y con mayor nivel de efectividad en el despliegue de sus iniciativas en analítica. ¿Qué perspectiva vemos nosotros para abordar esto con éxito? Nosotros trabajamos y abordamos esto desde un marco de estrategia de datos. Es decir, ¿cuáles son esos fundacionales? ¿Cuáles son esos principios que debe considerar la organización
a la hora de emprender iniciativas analógicas. Para poder emprenderlo con éxito, hemos visto que las empresas que más tienen, los que tienen los mejores resultados han arrancado siempre de los fundacionales. Y el primero es comprender cuáles son esos objetivos de negocio, cuáles son esas métricas, cuáles son esos indicadores del negocio que indican o que representan el logro de la misión y de los objetivos estratégicos de la organización. Una vez tenemos claridad en cuáles son esos objetivos, esas palancas a las que vamos nosotros a apuntarle en el negocio, debemos entonces desarrollar casos de uso en analítica alineados con esos objetivos. Entonces, primero, comprendamos objetivos de negocio. Número 2, identifiquemos cuáles casos de analítica responden a estas necesidades y a partir de eso empezamos a ver con qué capacidades contamos en la organización desde el punto de vista de roles y tecnología y procesos para poder entonces avanzar con el descubrimiento y con la ejecución de esos casos de uso. El cuarto punto es, una vez hemos logrado identificar entonces con qué capacidades contamos, tanto en el talento humano con su conocimiento de herramientas y procesos, después seguir entonces con la priorización y análisis de casos de uso para poder alentar esta analítica. Y por último, una vez tenemos entonces definida esos casos de uso en que van a impactar en concreto y por medio de los datos a la organización para que logre sus objetivos estratégicos, vamos a generar una hoja de ruta. Generalmente nos preguntan, bueno, ¿cómo evalúa o cómo priorizo? La respuesta es, siempre vamos a estar buscando victorias tempranas. ¿Qué es una victoria temprana? Es esas preguntas de negocio, esos indicadores de negocio que podemos nosotros ayudar a responder o podemos construir casos de uso porque ya tenemos datos disponibles, porque tenemos herramientas disponibles, tenemos el talento humano que tiene las capacidades de darle forma a esos datos para responder a esas preguntas y apalancar esas iniciativas de negocio. Y finalmente existe un rol transversal que es el gobierno de datos y la arquitectura de datos. Y es, tenemos que definir claramente unas reglas tanto para los productores como los consumidores de información de la organización para que puedan entonces explotar y consumir estos analíticos. ¿Qué pilares vemos que sirven o que han tenido mucho éxito en las organizaciones hoy en día en una estrategia o para construir una estrategia de datos moderna? Número 1, experiencias con los datos. Cuando hablamos de las experiencias de los datos, hablamos de llevar los datos a todas las personas de la organización, porque todos somos decisores, todos somos tomadores de decisión, y necesitamos datos en una forma oportuna para adelantar nuestro proceso decisorio y en la forma en la que consumimos datos. No me refiero solamente a un dashboard de Business Intelligence tradicional, nos referimos también a estrategias de activar la información y llevarla a todos los decisores vistos como consumidores de datos para que puedan entonces recibir la información que necesitan, cuándo la necesitan y cómo la necesitan. A eso nos referimos nosotros con generar experiencias de los datos. Por el segundo punto, la organización que tiene éxito en una estrategia de datos hoy en día mira a el ecosistema, a las personas, a los procesos y herramientas como una economía de datos. ¿Eso qué quiere decir? Son los principios y prácticas que rigen la organización a la hora de publicar activos de datos, de hacer el descubrimiento, aplicarlos y consumirlos en la analítica. Y por último, estamos hablando de las plataformas o la tecnología que apalanca el despliegue exitoso de una estrategia de datos moderna que permita llevar y construir esas experiencias de datos a las personas, que permita que los consumidores y productores de datos encuentren los productos de información que necesitan y a esas plataformas las llamamos el ecosistema de datos. ¿Qué buenas prácticas hay hoy en día o sobre qué principios se construye un ecosistema de datos moderno? Primero es, tú no debes sacar los datos para llevarlos a hacer cualquier tipo de analítica. Tú debes llevar la analítica en cualquier nivel, desde un modelo tradicional de Machine Learning hasta un modelo de inteligencia artificial generativa. Debes tener la capacidad en tu ecosistema y en tus herramientas para que la analítica esté disponible en los datos. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Lo otro es debe acabar con los hilos de información, porque ya vimos que silos de información no son buenos para la analítica. Debemos tratar de buscar formas de consolidar la información en un mismo lugar y esa plataforma de tener la capacidad de integrar
como explicaba Fer hace unos minutos, información tabular, tradicional, o estructurada, es decir, para fines prácticos, tabular o estructurada es lo mismo, y no estructurada. Cuando hablamos de no estructurada, ya estamos hablando de videos, de imágenes, de documentos, que nos permita entonces correlacionar esas dos fuentes de datos para poder hacer una analítica más moderna. Y por último, debe atender las necesidades y debe ser abarcativa, es decir, debe permitir que la información se integre con los flujos de trabajo diario de la organización, con sus aplicaciones, y que de ese modo pueda democratizar la analítica y los datos. Muy bien, cuando hablamos de los niveles de experiencia, entonces ya vimos que tiene que ver con activar la información. Niveles de experiencia con los datos están asociados también a qué hace cada una de las personas de la organización con la información. Y ahí hemos visto tradicionalmente tres perspectivas. La primera es un consumo, una experiencia con los datos asociada a analítica más descriptiva, que mira el pasado, que busca explicar qué fue lo que pasó. Son aquellos informes que nos permiten identificar qué fue lo que sucedió, nos permiten plantear suposiciones. Sin embargo, la toma de decisión todavía depende en gran medida de la experiencia y de la intuición de las personas que toman la decisión. Existen algunas organizaciones que se encuentran hoy en día en este nivel de desarrollo. Y dentro incluso organizaciones podemos encontrar diferentes grados de desarrollo dentro de todos los consumidores de información. El segundo punto es el conocimiento. Cuando ya logramos tener experiencias que no solamente nos permitan describir qué fue lo que pasó, sino mira, o sea, superamos la capa de retrospección, sino que ya logramos encontrar a partir de la información relaciones de causalidad para poder explicar por qué sucedió algo, y a partir de ahí aplicar el pensamiento crítico para probar hipótesis y validar hallazgos. Ya estamos haciendo una analítica de un nivel de experiencia mayor, y estamos hablando de analíticas del conocimiento, donde logramos hacer diagnóstico, relaciones de causalidad para describir por qué pasaron las cosas. Y ahora, en una economía de datos moderna y en una analítica moderna, estamos hablando de experiencias de previsión. Y ahí entra a jugar un papel fundamental la inteligencia artificial generativa, porque ya estamos hablando de, a partir del conocimiento del qué pasó y por qué pasó, podemos entonces tomar acciones prescriptivas para definir cómo la organización puede abordar las decisiones a futuro para lograr los objetivos de negocio, y podemos integrar herramientas como la inteligencia artificial generativa y el Machine Learning para automatizar algunos de esos procesos de back office o de interacción con los clientes para tener un mejor desempeño organizacional. Muy bien. Un concepto que para nosotros es fundamental hoy en día cuando hablamos de analítica moderna es la economía de datos. ¿En qué se traduce eso o en qué significa? Está asociado a poder generar o a ver a todas las personas que tomamos decisiones en la organización como productores, pero también como consumidores. Y del mismo modo que sucede en la economía que vemos nosotros a diario, existen diferentes tipos de organizaciones, diferentes tipos de productores, diferentes tipos de productos y servicios que se liberan y se disponibilizan en la economía para ir a diferentes grupos de consumidores. La organización debe ver entonces a todos los decisores, a todas las personas que necesitamos tomar información para tomar buenas decisiones como consumidores de datos, pero a su vez, para ser mucho más eficientes, no solamente tenemos que dar cabida a modelos de analítica que sean consumidos, sino también a que las personas, la gran parte de las personas tengan capacidad de generar activos a partir de los datos. Entonces, todos podemos tener un rol dual hoy en día en una organización en la analítica moderna. Podemos ser productores de un informe, de un analítico, de un pronóstico, de un modelo de inteligencia artificial que podemos consumir, pero a su vez vamos entonces a ser consumidores. Y el papel de la organización hoy en día, para que haya agilidad, es propiciar ese entorno de una economía de datos donde las personas pasen de generar su propio analítico sobre sus propias aplicaciones, muchas veces en silos, y evolucionar a un esquema en donde las personas comparten los datos, comparten los analíticos, y existe un marketplace en donde cada persona puede publicar el analítico que ha hecho, se puede mantener un golden record, un registro confiable de sobre qué datos se ha construido, y se pueden compartir entre las personas para que no se reinvente la rueda, para que si alguien ha hecho un análisis de estudio de mercado
pues esto le puede servir a múltiples áreas más allá del usuario que lo creó, le puede servir a otras áreas misionales y entonces la capacidad tecnológica debe estar orientada a facilitar que las personas que hacen esta analítica puedan publicarlo en un tipo marketplace y que las personas que les pueda interesar lo puedan descubrir, lo puedan utilizar y lo puedan evolucionar y mejorar. Bien, el tercer pilar ahora entonces es el ecosistema de datos. Las capacidades de un ecosistema de datos es básicamente la suma de las capacidades del talento humano y la tecnología y debe estar alineada con los procesos de la organización para que sea efectivo. Hoy en día existen algunos paradigmas como por ejemplo un Analytics Lakehouse que nos permite correlacionar información en forma estructurada o tradicional con data no estructurada, como ya vimos. Pero en el centro debe estar la capacidad de poder procesar cualquier tipo de datos en cualquier frecuencia y a cualquier escala. Cualquier escala hablamos desde procesos tradicionales de ingesta en batch, esos ETL tradicionales que corren en las noches, hasta procesos de analítica de streaming, donde estamos tomando y capturando información en cualquier formato, puede ser un video, puede ser una foto, puede ser en cualquier formato, en tiempo real. Y a partir de ahí se desarrolla un analítico que tenga sentido para el negocio. Ahí entonces en ese marco en el centro tenemos el Analytics Lighthouse, en donde las organizaciones modernas están prestando mucha atención en facilitarle la vida a los consumidores de datos, proveyendo capacidades de autoservicio, en donde, teniendo en cuenta las diferentes naturalezas del dato, no solamente tenemos motores que procesan en SQL tradicional, sino también con otras capacidades de otros motores de procesamiento, más la capacidad de que sea escalable con la tecnología que nos provee hoy en día la nube, que es su flexibilidad, su escalamiento y su alta resiliencia y concurrencia. Luego hablamos de otras capacidades que son muy importantes, que tienen que ver ya con la capacidad de integrar con los sistemas transaccionales, con la capacidad de poder llevar la analítica a los datos, que es algo que hablamos, por eso en la parte superior le echamos Machine Learning, en cualquiera de sus grados de evolución, desde un pronóstico, por ejemplo, una regresión lineal, hasta un modelo de inteligencia artificial generativa multimodal, como lo es Gemini. Y obviamente no debemos dejar de lado que en un ecosistema hay que considerar mucho las actividades transversales. ¿Qué son las actividades transversales? Son esas actividades que le permiten a las personas saber que están obrando con datos seguros, en un entorno seguro, en un entorno privado, en donde cada quien tiene acceso solamente a los datos que necesita ver, con el nivel de competencia adecuada, donde las personas más de negocio pueden tener acceso a un dashboard, pero las personas que están más especializadas pueden tener incluso acceso a las fuentes de información, en donde todos tenemos un diccionario de datos, podemos hablar ya de capacidad de generación de productos de datos y de operación de la información, controlando los acuerdos de nivel de servicio en cuanto a los niveles de frescura y confianza que cada uno de los datos debe tener para las diferentes personas. Muy bien. Ahora le paso la palabra a Fer Sí, para ver gracias cómo vamos de Javi. la acción. Gracias Javi. Interesante todo esto. Bueno, y en consecuencia con todos digamos, los tres pilares que mencionaba Javi, eh, vamos a precisar un poco cómo pasamos justamente de la teoría a la acción. Entonces, para eso, digamos que debemos llevar los análisis, digamos, a sus datos, ¿no? Como lo mencionaba Javier. Independientemente de donde estén los datos, es importante que prime el análisis antes de. Entonces, para eso quiero compartir esta pirámide que me parece súper importante y resume, bueno, de cierta manera todo lo que hemos conversado y todo lo que decía Javier, y en donde los datos pasan a ser ese eje central. Y a partir de justamente esos datos, ya empezamos a ver cómo a través de la tecnología de Google Cloud podemos de cierta manera vincular a través de servicios, por ejemplo, como BigQuery, datos, tanto datos no estructurados como datos estructurados. En fin, son tecnologías modernas que no solamente se quedan apalancados en, por ejemplo, un warehouse o un data warehouse tradicional, sino que van un poco más allá y buscan a través de esa unidad de los datos, brindar otras capacidades embebidas. Algún ejemplo de esto puede ser un servicio, por ejemplo, como BigQuery, en donde ya no solamente almacena datos
permite de cierta manera explotar esta información, sino que también embebe lo que se conoce como la analítica o el machine learning directamente del almacén de datos para que justamente todos los usuarios de la organización que dominan un lenguaje común y el lenguaje más utilizado en el mundo como SQL, a generar modelos y soluciones a partir de estos datos centralizados. Es decir, crear soluciones de Machine Learning, generar productos de Machine Learning solamente con instrucciones SQL. Y esto se logra a través de servicios como BigQuery Mail. Y digamos que en la parte superior, obviamente a partir de estos datos, generamos insights al negocio en tiempos más rápidos y óptimos, justamente pues para la toma de decisiones, ¿no? El lado izquierdo, pues ya estamos más enfocados a la productividad y para eso logramos esto a través de tecnologías como Vertex AI, que de cierta manera permiten, digamos, mejorar una eficiencia operativa, generar soluciones de machine learning, de inteligencia artificial o incluso de inteligencia artificial generativa en un entorno unificado, es decir, una única plataforma de inteligencia artificial que va a permitir justamente materializar todo esto que hemos hablado en realidad, ¿no? Es decir, poder encontrar patrones en los datos, poder generar soluciones que permitan encontrar conocimiento, anticiparse según el nivel de madurez o el caso de uso a eventos futuros, etcétera. Y del lado derecho, pues claramente está la parte de optimización, ¿no? Cuando generamos este tipo de soluciones o productos de datos, siempre debemos de enfocar también un pilar súper importante y es la optimización. No solamente desde el punto de vista del desarrollo, sino también desde el punto de vista de los tiempos, por ejemplo, de respuesta para generar una mejor experiencia a un usuario, los costos asociados a estos servicios que estoy utilizando. Y es importante que la optimización haga parte justamente de esta pirámide. Y de forma transversal, ya a nivel de tecnología, servicios en nube de Google como lo son Dataplex, que te permiten de cierta manera que todas estas soluciones que se están generando de analítica, de inteligencia artificial, de business intelligence, se generen de una manera muy gobernada y organizada, ¿no? A partir de que, pues, de políticas, de accesos, de autorización o políticas de seguridad a nivel de filtrado de datos, de generar justamente una base de conocimiento o un diccionario de términos de negocio, o sea, es decir, gobernar todos los activos de información de una manera unificada, gracias a servicios como Dataflex, lo podemos hacer hoy en día y entregar soluciones mucho más escalables. Y bueno, esta lámina resume un poco algo súper importante, ¿no? Cada producto de datos que se genere va a depender mucho de las características o de los casos de uso. Cuando hablamos de ir más allá del business intelligence, no solamente nos estamos quedando en acciones de generar una experiencia a través de un dashboard, por ejemplo, en donde obviamente vas a poder encontrar insights interesantes, sino que a través de soluciones de inteligencia generativa puedas justamente encontrar esos mismos insights de una manera más rápida. En gran resumen, o cómo realmente se ve esto de forma tangible. Por ejemplo, preguntar sobre el inventario actual o preguntar sobre cómo van las ventas. Hoy en día estamos acostumbrados a hacerlo a través de un dashboard. La buena noticia es que a través de la inteligencia artificial generativa podemos obtener respuesta a estas preguntas de negocio a través de un chat, por ejemplo, ¿no? Simplemente lanzando una pregunta, la inteligencia artificial va como decía al inicio, es clave que pueda contar con unos datos de calidad para justamente entregar resultados de calidad. Entonces, el business intelligence moderno no solamente se queda en un dashboard, sino que va mucho más allá. Acciones de monetización, por ejemplo, a partir de los datos, son interesantes, no solamente una monetización indirecta, sino una monetización, digamos, directa, por ejemplo, generando aplicaciones que disponibilicen información y que esos datos, pues, permitan generar de cierta manera modelos de negocio a partir de la publicación o entrega de estos datos.
digamos, productos de datos van a depender también de si se requiere entregar a través de un teléfono, por ejemplo, de un mensaje de texto. Vemos cómo productos como Looker no solamente se quedan en un dashboard, sino que te permite generar acciones para generar una alerta a través de un mensaje de texto o a WhatsApp. Todo esto ya viene integrado completamente de este servicio, ¿no? Y el concepto de análisis en tiempo real, yo creo que lo hemos enmarcado en toda la sesión, es súper importante porque vamos a encontrar acciones o productos de datos que van a depender de justamente datos en tiempo real. Y ahorita Javi nos va a mostrar algo interesante que justamente es un caso de uso real en donde se precisa justamente cómo se aprovechan estas capacidades de procesamiento en tiempo real y cómo explotamos la data a través de esta información. Los productos modernos no solamente, como lo mencionaba, se quedan en una visualización. Los usuarios cada vez experimentan o requieren de motores de recomendación, por ejemplo, embebidos o incrustados dentro de estos aplicativos para justamente hacer una sugerencia, recomendar un producto, enviar una promoción, etcétera. Entonces, digamos, a forma de resumen, cada acción que pudiera darse a partir de los datos va claramente a depender de las características o de los casos de uso que se puedan identificar dentro de la organización y que justamente, como lo decía Javier, genere un impacto significativo del negocio. Nosotros lo conocemos como esos mangos bajitos, ¿no? Que con un esfuerzo súper bajo genere un impacto real en el negocio y que permitan a las organizaciones justamente tener un crecimiento exponencial. Y bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Javi para que justamente comparta esta demostración que tiene para ustedes. Muchas gracias, Fer. Vamos a... Vamos a correr la demo. Bueno, les hago una pequeña introducción aquí. Vamos a hablar acerca de un caso de la vida real. Este es un cliente que está en la industria del deporte y el entretenimiento. Esto es un equipo de baloncesto en la NBA en los Estados Unidos. Su nombre es los Golden State Warriors. Ellos vienen trabajando desde hace cerca de 5 años con GCP en toda la parte de una estrategia de datos que apalanque y les sirva mucho para el cumplimiento de sus objetivos de negocio. Quisiera darles un poco de contexto. En el negocio de los deportes y el entretenimiento, pues hay fuentes de ingreso. Las principales fuentes de ingreso de este negocio son venta de tiquetes, tanto para asistentes ocasionales como para fanáticos que compran toda la temporada de antemano con un año de anticipación. Al sitio mismo tenemos la fuente de ingresos de toda la parte del merchandising, las comidas, las bebidas, todos los amenities que se venden durante el evento. Y también tenemos toda la parte de ingresos derivados de la publicidad, ¿no? Todos esos derechos de transmisión, pero también los derechos del ingreso que viene desde las marcas que patrocinan al equipo o desde las marcas que pautan y que exponen su marca durante el evento. Ahí lo que estamos viendo en esto es, por ejemplo, una aplicación cuyo frontend ha sido hecho para una página web, hecho en React, y a partir de ahí lo que estamos haciendo es un poco de analítica embebida. Detrás de esto tenemos nuestra herramienta de BI Looker, por medio de la que hemos embebido información que es relevante para el negocio. Y aquí para que vean, este es un contexto del último tiempo de un partido de baloncesto en donde el director de operaciones del equipo quiere tener en tiempo real un vistazo de cómo va el negocio. Por eso vemos en la parte superior izquierda entonces una información acerca de cómo se descompone la generación de ingresos. Entonces aquí vamos a ver entonces cuánto es el ingreso generado en este evento y las diferentes fuentes de ingresos, desde bebidas, alimento, etcétera, hasta en la parte inferior izquierda vamos a ver entonces toda la parte de ingresos generados por la venta de etiquetes. Luego en el centro, debido a que tenemos aplicaciones, ellos cuentan con una app móvil, un aplicativo móvil
por el medio del que las personas hacen la orden de los alimentos y llevan su etiquete electrónico. Podemos incluso tener modelos ya que nos permiten medir o segmentar los clientes entre los más importantes o los clientes VIP. Entonces ya podemos identificar basado en la ubicación que tenemos, por ejemplo, a algunos actores, algunas personas de la farándula que están asistiendo al evento, y podríamos rápidamente, mirando los círculos, validar entonces cuáles algunos indicadores de negocio, como por ejemplo el Customer Lifetime Value, ¿no? Entonces sabemos cuánto ha consumido cada una de estas personas en particular a lo largo de la historia por medio de abonos y consumos, y a su vez qué tan rentable es para la organización. Esto es una de las capacidades que podemos desplegar gracias a estas capacidades de un ecosistema de datos moderno. Y en la parte de la derecha entonces vemos ya los ingresos que se están generando por publicidad, en donde vemos entonces cuáles son las marcas que están pautando, y esto lo hacemos también en un modelo que nos permite, a partir del streaming de video, analizar estas personas o estas marcas, cuántos tiempos o cuántos segundos de exposición al aire han tenido a partir de analítica de video en streaming, y a partir de ahí entonces poder identificar cuántos son los ingresos de cada uno de estos patrocinadores. Iba a pasar al ambiente. Segundo. Quisiera soltar ahora al ambiente ya de demo. Segundo. Listo. Estamos encima. Bueno, mientras Javier presenta aquí la demo, nos gustaría saber si tienen algunas preguntas para que podamos aprovechar también el tiempo y responderlas. Pueden dejarlas en el chat para que nosotros vayamos teniendo la lista y podamos ir respondiéndolas poco a poco. Estás en mute, Javi. Gracias. Aquí entonces, por ejemplo, tenemos la capacidad de analizar en tiempo real el video. Tenemos una solución que es Vertex AI. Por medio de Vertex AI podemos capturar a partir de un video en streaming en tiempo real, podemos capturar información estructurada, como por ejemplo las marcas que están pautando, y a partir de eso podemos llevar a un modelo analítico que nos calcule los ingresos que están generando por medio de la exposición de estos patrocinadores en tiempo real, sabiendo cuánto es el valor de segundo al aire emitido. También podemos hacer una analítica sobre la probabilidad de que un jugador enceste. Entonces podemos tener modelos predictivos en tiempo real, y pues la idea es provocar un poco en cada uno de ustedes y en sus empresas el arte de lo posible. Aquí tenemos capacidades tecnológicas que nos permiten, para este caso de negocio en particular de la industria del entretenimiento, poder analizar, como ustedes ven, un video en streaming y a partir del video reconocer lo que querramos, reconocer marcas, reconocer a un jugador en particular, correlacionarlo con un modelo de analítica predictiva en tiempo real, y también poder ir impactando el negocio, ir correlacionando entonces lo que estamos viendo aquí con la generación de ingresos, que al final del día, como veíamos, la estrategia de datos debe estar 100% alineada con la estrategia de negocio. También podemos, una vez con capacidad de analítica en tiempo real, hacer análisis de sentimiento, por ejemplo, en la parte inferior derecha, con lo que se está publicando en redes sociales como X, y a partir de ahí, a partir de un análisis de sentimiento, poder entonces generar, por ejemplo, ofertas en función de la percepción que tengan los espectadores del desempeño de cada uno de los jugadores. Por ejemplo, si hay un jugador que está siendo bien percibido por su buen nivel de desempeño y este jugador tiene un convenio con una marca de zapatillas, que pueden generar ofertas en línea para poder apalancar y generar más ventas de merchandising. Esto era un poquito lo que queríamos compartir a ustedes del arte de lo posible. Todo hoy en día es posible en analítica. De nuevo, la idea es, como en este equipo de baloncesto, es poder tener una estrategia de negocio muy clara, una estrategia analítica que esté 100% alineada con esta estrategia de negocio para llevar experiencias de datos relevantes y, por supuesto, rentables.
Muchísimas gracias, Javier y Fernando. Ahora queremos pasar a la sección de preguntas. Aquí tenemos a José Fernando Pérez. Dice, ¿qué hay del uso de Cortex de las plantillas de analítica de datos? Sí, muy buena pregunta. No hizo parte de este webinar, pero quisiera contarte, José, que Cortex es un acelerador. Justamente ya lo hemos implementado en varios clientes en Latinoamérica. Es un acelerador desarrollado propiamente por Google Cloud, en donde de cierta manera nos permite desbloquear de forma ágil el valor de los datos a partir de clientes que hoy en día tienen sistemas de información como SAP, ¿no? En donde, como tú lo dices, vas a encontrar modelos de datos preconstruidos, modelos de datos de Machine Learning, algunos modelos de datos en Looker y Dashboard preconstruidos que te van a permitir entregar productos de BI, ¿sí? En un tiempo corto. Ok, perfecto. Vamos ahora con Juan. Dice, ¿qué implementaciones se han aplicado en analítica de datos para comercio exterior en Colombia? Bueno, en general nosotros hemos implementado soluciones de analítica en todos los segmentos de la industria. Sería interesante compartirte algunos casos de éxito, César, de parte del equipo de marketing. Te pudiéramos estar enviando información más a detalle sobre estos casos que, digamos, de cierta manera ya nos generan una experiencia importante dentro de, obviamente, esta industria de tecnología, y hemos abordado casos de analítica descriptiva, predictiva y bueno, y ahorita soluciones con inteligencia artificial generativa. César nos hace la misma pregunta, pero asociada a la agricultura en México. ¿Qué implementaciones se han aplicado en analítica de datos para la agricultura en México? Sí, ahí sería interesante. Se me escapan algunos casos de uso, no precisos, si del sector de agricultura hemos desarrollado algunas cosas, pero por ejemplo en el sector o en algún cliente en donde tuvimos una experiencia interesante del sector bananero, pudimos justamente entregar una plataforma de datos empresarial que permitió de cierta manera unificar la información y generar una plataforma de datos, un ecosistema completamente robusto para justamente pues entregar productos de analítica. Tenemos varias preguntas sobre los casos de uso. Acá tenemos también a Pedro y a Carlos que nos preguntan sobre la implementación en el sector financiero, en la banca. Sí, veo que todas las preguntas están asociadas a los sectores. Claramente por ahí tuvimos o estamos justamente ahorita participando en un proyecto con una entidad financiera, me reservo el nombre, en donde digamos entramos a de igual manera generar justamente una plataforma de datos empresarial que permitiera poder de cierta manera procesar datos en tiempo real. Y el reto interesante en este caso fue que tenía múltiples fuentes de información y digamos que nos retó a usar algunas metodologías de warehousing para desarrollar justamente modelos de datos que pudieran cumplir esas necesidades de negocio. La respuesta es sí. No lo comparto ahorita en la sesión por confidencialidad, pero pudiéramos, como te digo, desde el equipo de marketing, compartir estos casos a todos. Tal cual, igual todas estas preguntas, específicamente del caso de uso de la industria en la que hacen parte, lo ideal es que puedan seleccionar en la opción del Forms, quiero más información, para que podamos contactarlos y adaptar este caso de uso especialmente para ustedes. Y por último, René también nos pregunta, pero asociado al sector gobierno, donde el valor del negocio pasa a un segundo plano. Sí, en el sector gobierno tenemos varios casos, justamente en Colombia, en donde implementamos, por ejemplo, un Golden Record que permitió de cierta manera entender el comportamiento de los clientes. En este caso, los clientes pasan a ser los ciudadanos, y brindamos esa capacidad de poder que la entidad pudiera generar una vista 360 a partir de todos los datos provenientes de diferentes fuentes, obviamente. En especial, en este caso, nos apalancamos en sistemas de información como Oracle, en entornos on-premise,
Y este tipo de soluciones lo que al final, o el objetivo principal era justamente generar un registro único de afiliados para luego entender el comportamiento justamente de estos clientes. Ahí Listo, René muchísimas. pregunta la entidad. Ah, perfecto. Sí, como te digo, por temas de confidencialidad me reservo el nombre de la entidad, pero te pudiéramos compartir a cada una de las personas que lo han preguntado. Ahí María, de cierta manera, pudiera enviarles información de esos casos de éxito de manera individual a cada una de las compañías. Claro que sí, sí lo realizaremos entonces. Bueno, vamos a pasar al sorteo. Ya tenemos varias inscripciones aquí, entonces vamos de una vez a decir el ganador. Ahí vamos a compartir la pantalla para escoger el número. La parte de salud, de cancerológico, la de las mojitas de Palermo. Listo, entonces tenemos 91 inscripciones y el ganador es el número 78. En un segundo ya confirmamos por acá el ganador. Gustavo Artica. ¿Aún te encuentras en la llamada, Gustavo? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Este, Gustavo. sí, Perfecto, entonces ha gracias. sido el ganador del Google Mini Home. Recuerden que al final de la semana estaremos contactando a todos los ganadores de cada una de las sesiones. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y recordarles que hoy a las 3 de la tarde, hora Colombia, tendremos un webinar especial acerca de estas nuevas tendencias y esto que está sucediendo con VMware. ¿Listo? Vamos a dejar por acá también el link del Meet si desean ingresar. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias María y Fernando y por toda la importante presentación que nos han hecho. Gracias. A ustedes. A ustedes, gracias por participar. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenos días. Luego, gracias. Aló, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día.